Hola, hola. Hoy me encuentro aquí en el tradicional mirador de la ciudad de Oberá. Este cruce de las calles es algo muy particular de aquí que se disfruta mucho. Y este lugar también puede ser muy amigable, muy reflexivo, dependiendo del ánimo con el que llegue uno. Y hoy, en este capítulo 6 de Marcos, puedo ver dos palabras que pudieran ser contrarias una a la otra o como versus, que son cansancio contra compasión. Veo por un lado mucho cansancio entre los discípulos en lo que están haciendo y por otro lado la compasión que Jesús tiene para la gente. Porque empieza este capítulo 6 como Jesús ya es muy famoso, muy popular, pero cuando llega a su pueblo que es Nazaret, incluso entra a la sinagoga de ese lugar y no encuentra a un enfermo, un endemoniado como anteriormente. Tampoco eh, hay resistencia, tampoco hay quien lo esté señalando, sino que encuentra algo que puede parecer algo peor, que es el rechazo. La gente empieza a rechazarlo, no lo respetan, empiezan a hablar de una manera bajoneada acerca de él. Le dicen que es el carpintero. Ya anteriormente en el capítulo 3 vimos que él no contaba con el apoyo de su familia y ahora menos de sus conocidos, de los que son de su pueblo. Y aquí en este capítulo 6, y creo que únicamente en todos los evangelios, por primera vez se le llama a Jesús como carpintero, que es una palabra en griego que es tectón, y en realidad esta palabra alude a varias cosas, que puede ser constructor, puede ser albañil, artesano, carpintero también, pero no como lo conocemos la carpintería hoy en día, porque no había tanta madera ya como en esta zona, por ejemplo. Menciona a Jesús como más bien como el hijo de María, y esto en la tradición de su época, incluso hasta hoy en nuestros días, cuando alguien se refiere a alguien como hijo, siempre se menciona al padre, por respeto, por honrar el apellido, por honrar la descendencia. Cuando Jesús se le refiere como al hijo de María, es una manera de deshonrar quién es él, de menospreciar, de rechazarlo, de hacerlo poca cosa. Entonces, en este momento cuando Jesús está siendo rechazado, ya empieza algo a moverse en los discípulos. No es fácil ver al maestro, al referente de alguien, a alguien que vemos con autoridad, siendo menospreciado por otras personas. Es algo que no nos gusta, que nos incomoda, que da para saltar y defender a esa persona que vemos como autoridad. Pero lo que hace Jesús a continuación es enviar a los discípulos a hacer misión. Jesús los envía, los manda a que prediquen, a que liberen, a que compartan las buenas noticias. Cuando los discípulos regresan de este viaje misionero, lo que ellos hacen es enterarse también de la muerte de Juan. Entonces, yo quisiera que podamos imaginarnos un poco la escena, imaginarnos los sentimientos de estos discípulos. Vienen ya cansados, vienen de un viaje caminando sin tener dinero, ni comida, ni agua, solamente pueden llevar sus sandalias, lo que Jesús les dijo. Regresan y uno de los principales mentores, Juan el Bautista, uno de los principales referentes para ellos, ha muerto. Esto también es como una prevención para ellos de que también pueden morir después por ser algo cercano a ese movimiento, a ese ministerio. Y entonces cuando entierran a Juan, cuando lo llevan a la tumba, dice la siguiente parte que se encuentran con Jesús y le empiezan a contar todo lo que hicieron, sus milagros, sus proezas. Y Jesús le dice, bueno, está bien, pero vamos a un lugar aparte, es necesario que descansen, porque dice una parte de que ni siquiera tenían tiempo para comer. Van con Jesús, yo me imagino ya después de ese viaje,
contando historias, los desafíos que encontraron, las cosas buenas que hicieron. Pero al llegar al otro lado, que era el lugar donde iban a descansar, dice el relato que incluso la gente ya los reconoció y gente corría para recibirlo. Entonces al llegar, otra multitud. Era un trabajo fuerte el que hacían los discípulos, porque el atender a la gente implicaba mucho trabajo para ellos. En ese sentido, tomamos en cuenta que son mínimamente 5,000 personas, pero si solamente se contaban a los hombres, aproximadamente eran más de 10,000 personas, 12,000 personas, porque si los hombres tienen a su esposa y tienen hijos, entonces casi 15,000 personas. Entonces la dinámica tradicional que se cree es que los discípulos se iban formando, como cuando Jesús hablara, ellos pasaran la voz al siguiente grupo de centenares de personas, y el otro discípulo, lo que escuchara, pasara la voz al siguiente grupo de centenares de personas, y así para que el mensaje se pudiera escuchar. Encima de esto, de que vienen de un viaje, vienen de su misión, acaban de enterrar al maestro Juan, al Juan el Bautista. Además, llegan para descansar y se encuentran con esta gente, están anunciando. Y encima, cuando Jesús le dice que los despida, cuando ellos le dicen a Jesús que hay que despedirlos, Jesús le dice: denles ustedes de comer. Ahí hace el milagro de la multiplicación, hay que repartir la comida, levantar la comida. Yo me imagino que estos ya están muy, muy cansados. Ya está en momento de estrés, de cansancio. Y otra vez, después de todo ese trabajo, súbete a la barca y navega. Y encima de todo, en medio del mar, dice que se levantan las olas, que el viento estaba contrario a ellos. Y Jesús sabe que ellos están pasando por esta situación y empieza a caminar sobre el mar, Jesús, a las 3 de la mañana. Y algo que me llamó mucho la atención es que, si ustedes se dan cuenta ahí, en esos versículos donde Jesús camina sobre el mar, dice que la intención de Jesús era adelantarse, o sea, pasar cerca de ellos, pero seguir su camino por las aguas hasta llegar al otro lado y allá esperarlos. Esa es la intención de este evangelio de Marcos, que Jesús pasara de largo. Pero cuando ve que ellos tienen miedo, se acerca, hay calma, tranquilidad. Pero en el verso 52 dice que cuando Jesús entra a la barca con ellos, dice que ellos no entendían aún el milagro de los panes y que tenían endurecido el corazón. Y cuando regresan al otro lado, cuando ya cruzan, otra vez hay mucha gente esperándolos. Estos discípulos cansados, esa es la palabra a remarcar aquí: cansancio por servir. Es demasiado el cansancio que llega un momento en que los milagros, el servicio dejan de tomar ese amor, esa emoción. Incluso ver a Jesús caminar sobre el agua no es suficiente para que ellos ablanden su corazón. Así que, para ir concluyendo esta reflexión del capítulo 6, quisiera dejar dos preguntas para reflexionar juntos. Y la primera va conectada a la parte inicial del capítulo, donde rechaza la gente a Jesús. Estoy tan acostumbrado a lo que escucho de Jesús que ya me quedo con eso. O estamos dispuestos a seguir conociéndole más, a seguir sabiendo qué es lo que Él hace en nuestra vida y profundizar en la obra y ministerio de Jesús. Yo creo que es algo que es para reflexionar. Para esa gente era solamente el carpintero, pero para nosotros se ha quedado ya en una imagen de quién es Jesús, o seguimos descubriendo cada vez más quién es Él para nosotros, qué cosas nuevas Él nos muestra en nuestra vida. Y la segunda pregunta va en el sentido de
el endurecimiento del corazón de los discípulos. Y la pregunta es, ¿estoy tan acostumbrado a sus obras y milagros? Estoy tan acostumbrado a las obras y milagros que ya no me asombra su amor por los demás. Ya no me causa un corazón sensible. Porque este es un momento que los discípulos tienen de servicio. Es un momento en el que ellos fueron puestos a prueba, digamos, pero también que ejercieron por sí mismos su ministerio, que desarrollaron solitos su ministerio. Pero esto Jesús lo venía haciendo todo el tiempo. Y aún así, cuando Jesús baja de la barca y se encuentra esa gran multitud, dice el texto que sintió compasión por ellos y empezó a enseñarles. Entonces ahí es donde vemos a un Jesús que no importa el cansancio, sino que lo que importa es compartir el amor. Y lo que Jesús hace en medio del cansancio es que cuando los discípulos se fueron, Él sube al monte y empieza a orar. Y dice que estuvo a solas para estar en oración. Aquí realmente vemos en Jesús la mejor manera de procesar el cansancio, que es acercándose a Dios y hablando con Él. Y contrariamente los discípulos vemos cómo desarrollan el cansancio, que es por medio de la frustración, por medio de un corazón endurecido y buscando con sus propias fuerzas luchar contra los vientos contrarios. Entonces yo creo que este pasaje nos deja una gran enseñanza de cómo es Jesús y cómo Él nos invita a seguir trabajando para su reino. Así que la invitación es que podamos tener en este capítulo la reflexión de seguir caminando con Jesús y dejar que Él traiga el verdadero descanso a nuestros corazones.